Se requiere discreción. Con ustedes, el detective Lorenzo. El aire estaba cargado de una tensión palpable en el oscuro hospital abandonado. Cada paso de Alex resonaba como un eco solitario en medio de la penumbra. La ausencia de su amigo Marcos lo dejaba vulnerable en ese lugar tenebroso, y la preocupación por su paradero lo atormentaba. Sin embargo, había algo más en el ambiente, una sensación inquietante que se aferraba a su piel y desafiaba su valentía. Alex y Marcos habían compartido innumerables aventuras, pero ninguna tan inquietante como esta. La búsqueda de respuestas en el hospital los había llevado a los rincones más oscuros de la historia y lo paranormal. La valentía que solían compartir había sido puesta a prueba en medio de sus investigaciones, y ahora, con Marcos desaparecido, Alex se encontraba solo en un terreno peligroso y desconocido. La angustia por su amigo era una llama ardiente en su interior, una fuerza que lo impulsaba a seguir adelante a pesar del miedo y la incertidumbre. Cada pasillo y cada habitación eran testigos silenciosos de su determinación, y mientras avanzaba, podía sentir cómo los susurros del pasado resonaban en las paredes, como si el hospital mismo quisiera contarle sus secretos. El tiempo se había vuelto elástico en aquel lugar, y cada segundo parecía un suspiro eterno. Los recuerdos de las conversaciones con Marcos, las risas compartidas y las decisiones tomadas juntos, eran un recordatorio constante de su vínculo indestructible. Era la promesa que se habían hecho de enfrentar cualquier desafío juntos, sin importar cuán oscuro o peligroso fuera. Con cada paso, el hospital parecía cobrar vida propia, una entidad siniestra que los observaba desde las sombras. Alex podía sentir el peso de la historia que se alzaba a su alrededor, como un enigma complejo que estaba a punto de revelarse. La oscuridad y el silencio eran compañeros inquietantes en su travesía, y aunque estaba solo, podía sentir la presencia de algo más, algo que acechaba en cada rincón y que desafiaba su cordura. Cada rincón exhalaba historia y secretos, como si el hospital mismo estuviera respirando. Los minutos parecían eternidades, y el palpitar de su corazón resonaba en sus oídos con cada latido. Desesperado por encontrar una solución para liberar a Marcos de la posesión maligna, Alex corrió hacia la habitación 204, aquella que parecía irradiar magia negra. Sabía que ese lugar escondía respuestas, una pieza vital para desentrañar el enigma que los rodeaba. Con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de miedo y determinación, Alex exploró cada rincón de la habitación. En medio de la oscuridad, su linterna iluminó el rincón más oscuro y allí yacía el amuleto antiguo. Parecía haber estado esperando, oculto en las sombras, esperando a ser descubierto por alguien destinado a enfrentar las fuerzas sobrenaturales que habitaban el hospital. Las inscripciones en el amuleto parecían cobrar vida bajo la luz parpadeante de la linterna. Un escalofrío recorrió la espalda de Alex mientras tomaba el amuleto en sus manos. Era como si pudiera sentir la presencia de aquellos que habían estado en ese lugar antes, luchando contra las mismas fuerzas oscuras. El amuleto estaba imbuido de energía, una energía que podría ser su única esperanza para liberar a Marcos y poner fin a la pesadilla que los había consumido. Alex sostenía un amuleto antiguo en sus manos, siguiendo las instrucciones talladas en las lenguas de antaño. Había llegado a este punto con la convicción de un hombre en una misión, dispuesto a enfrentar cualquier cosa por la salvación de su amigo. Las palabras del ritual reverberaban en su mente, un eco ancestral que prometía desencadenar un poder que trascendía la comprensión humana. En medio de la oscuridad y el silencio, los ojos de Alex se encontraban fijos en el amuleto. Su mente se abstraía del presente, sumergiéndose en una comunión con fuerzas más allá de su comprensión. El tiempo parecía haberse detenido, y el espacio a su alrededor se había convertido en un puente entre dos realidades. La valentía y determinación que Alex había demostrado a lo largo de su búsqueda alcanzaba su punto culminante en ese momento. Su vínculo con Marcos había resistido las pruebas más desafiantes, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para traer de vuelta a su amigo. Cada experiencia compartida, cada desafío superado, había fortalecido su lazo y ahora lo impulsaba a enfrentar lo inimaginable. La presión era abrumadora,
pero Alex se aferraba a la esperanza de que su sacrificio valdría la pena. Sabía que el ritual tenía el poder de cambiarlo todo, pero también era consciente de los riesgos involucrados. A pesar del miedo que lo embargaba, su determinación era inquebrantable. La habitación parecía latir con una energía sobrenatural, el aire estaba cargado de una anticipación intensa. Cada palabra del ritual era como un eco resonante en el espacio, desafiando las leyes de la realidad. El corazón de Alex latía con fuerza, sincronizándose con el palpitar del lugar. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía el amuleto, una conexión directa con lo desconocido. Los momentos se estiraban, la tensión en el aire era casi palpable. Los ojos de Alex estaban fijos en el amuleto, sus labios murmurando las palabras del rito con una convicción férrea. Cada sílaba parecía tener un peso sobrenatural, como si las palabras mismas estuvieran tejiendo un puente entre dimensiones. Con un último suspiro, Alex pronunció las palabras finales del ritual. En ese instante, una oleada de energía recorrió su cuerpo, como si una corriente eléctrica lo atravesara de pies a cabeza. La habitación parecía retorcerse y distorsionarse, las sombras danzaban con una vida propia y los murmullos de la oscuridad se intensificaban. La oscuridad se concentró en el centro de la habitación, formando una figura etérea que parecía estar atrapada entre dos mundos. La posesión se retorcía y luchaba contra el poder del rito, susurros agonizantes llenaban el aire. Alex sostuvo el amuleto con firmeza, su corazón latiendo al ritmo de una melodía ancestral. El clímax alcanzó su punto máximo y luego cedió, como una marea que retrocedía. La habitación volvió a su estado original, las sombras se disiparon y la figura etérea se desvaneció en el aire. Alex sintió como si hubiera estado en una batalla épica, una batalla que había ganado pero no sin costo. Agotado y herido, Alex se tambaleó y finalmente se desplomó en el suelo. La habitación giraba a su alrededor mientras luchaba por mantener la conciencia. A medida que la oscuridad lo envolvía, sus últimas palabras murmuradas fueron para Marcos, una promesa de que volverían a encontrarse en la luz. La conciencia de Alex se desvanecía lentamente, sumergiéndose en un abismo oscuro. Sin embargo, en su último aliento, pudo escuchar un susurro suave y reconfortante, una voz que lo llamaba desde la distancia. Era la voz de Marcos, un eco de su amistad y una promesa de que todo estaría bien. En la oscuridad, el tiempo y el espacio parecían perder significado. Imágenes fragmentadas pasaban ante los ojos cerrados de Alex, recuerdos de risas compartidas, aventuras pasadas y los desafíos que habían enfrentado juntos. La conexión con Marcos parecía más fuerte que nunca, una fuerza que lo sostenía en medio del vacío. Lentamente, la oscuridad comenzó a disiparse, como las sombras que se desvanecen al amanecer. Alex abrió los ojos y se encontró rodeado de una luz suave y reconfortante. Estaba en una habitación desconocida, pero había algo familiar en ella, como si fuera un rincón de su memoria. La figura de Marcos se materializó ante él, su sonrisa cálida y genuina. Era él, su amigo, libre de la posesión que lo había atormentado. Alex, aunque muy débil y un tanto pálido, no pudo contener las lágrimas de alivio y felicidad mientras se abrazaban, sellando su victoria sobre las fuerzas oscuras que habían amenazado con separarlos. Sabían que habían enfrentado lo inimaginable y habían emergido más fuertes que nunca. Ahora, el siguiente paso era claro: escapar a toda costa del hospital que había sido su prisión durante tanto tiempo. Esta historia continuará. Suscríbete a Las Historias Prohibidas.